Ella se acostó con mi prometido, y luego, tuvo el descaro de usar blanco en mi boda. Lo que ellos no sabían, era que yo no pensaba decir, sí, acepto. Cuando metí la mano en mi vestido y saqué esa grabadora en el altar, su cara se puso blanca. Pero cuando comencé a leer mis verdaderos votos nupciales, toda la sala quedó en silencio. El vestido blanco colgaba en mi armario como un fantasma, y sus pliegues de seda atrapaban la luz de la mañana que se filtraba por la ventana de mi habitación. En 3 horas. Qué tan oscuras eran las promesas que estaba a punto de hacer. La puerta del baño se abrió con un crujido detrás de mí, y vi mi reflejo en el espejo del tocador. Mi rostro estaba pálido, casi translúcido, con ojeras bajo mis ojos que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Parecía una mujer que no había dormido en semanas, porque no lo había hecho. No desde que descubrí la verdad. ¿Nerviosa, cariño? La voz de mi madre llegó desde el umbral, cálida y preocupada. No tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos la tenía. Forcé una sonrisa, la misma expresión ensayada que había estado usando durante meses. Solo son los nervios de la boda, mamá. Entró en la habitación, con su propio vestido de un suave color lavanda que complementaba su cabello plateado. Sabes, cuando me casé con tu padre, estaba tan nerviosa, que casi me desmayo en el altar. Pero en el momento en que vi su rostro, todo lo demás simplemente se desvaneció. Todo lo demás simplemente se desvaneció. Si tan solo fuera así de simple. ¿Alguna vez dudaste de él? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. ¿Alguna vez te preguntaste si realmente era el hombre que pensabas que era? La expresión de mamá se suavizó. Y se sentó en el borde de mi cama, palmeando el espacio a su lado. Oh, cielo, tener dudas de último minuto es completamente normal. Todas las novias las tienen. Me senté, sintiendo el peso del secreto que llevaba, presionando mi pecho como una piedra. Pero, ¿y si es más que dudas? ¿Y si descubrieras algo que lo cambiara todo? ¿Cómo qué? Miré mis manos. El anillo de compromiso que una vez simbolizó un para siempre pero que ahora se sentía como un grillete. ¿Y si la persona que más amabas en el mundo te traicionara de la peor manera posible? Mamá guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Entonces tendrías que decidir si el amor es más fuerte que el dolor, o si el perdón es posible. Ya sabía la respuesta a esa pregunta. La había sabido durante 3 meses, desde aquella terrible noche en que mi mundo se resquebrajó y me mostró la podredumbre que había debajo. ¿Olivia? La voz de mi madre parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. En cierto modo, lo había visto, el fantasma de la mujer que solía ser. Confiada, ingenua. Creyente en los cuentos de hadas y los finales felices. Esa mujer murió la noche que los encontré juntos. Lo que resurgió de sus cenizas fue algo completamente diferente, algo más duro. Algo capaz de cosas que mi antiguo yo nunca habría imaginado. Estoy bien, dije, poniéndome de pie y alisando mi bata. Solo estoy pensando en lo mucho que todo está a punto de cambiar. Y así era. De maneras que nadie en esa iglesia vería venir. El sonido de las puertas de los coches al cerrarse en la entrada nos hizo mirar hacia la ventana. Las damas de honor estaban llegando. Mi hermana Jessica, mi compañera de cuarto de la universidad, Riley, y mi prima Jade. Me ayudarían a prepararme, se ocuparían de mi cabello y maquillaje. Y tomarían fotos que luego servirían como evidencia de este día. Jugarían su papel a la perfección, al igual que yo jugaría el mío. Pero había una jugadora más en este drama. Sería blanco o crema, o algún otro tono que gritara desafío. Me vería caminar por el pasillo con una sonrisa secreta, pensando que había ganado. Él no tenía idea de que yo lo sabía. Ninguna idea de que había estado planeando este momento durante meses, diseñándolo con la precisión de un cirujano y la paciencia de una araña. Ella pensaba que asistía a mi boda. En realidad, estaba asistiendo a su propio funeral. No literalmente, por supuesto. No era un monstruo. Pero la mujer que había sido,
La mujer que pensó que podía robar mi vida y salirse con la suya. Me miré una vez más en el espejo. Pronto, me pondría ese vestido blanco. Pronto, caminaría por ese pasillo. Pronto, me pararía ante Dios, la familia y los amigos. 3 meses de planificación cuidadosa habían llevado a este momento. 3 meses de interpretar a la prometida perfecta mientras reunía pruebas, construía mi caso y me preparaba para este día. Deslicé el dispositivo en el bolsillo oculto que había mandado coser en mi vestido de novia. Un bolsillo que contendría la clave de todo. Luego cerré el joyero y bajé a saludar a mis damas de honor. Con una sonrisa brillante y el corazón tan frío como el invierno. El juego estaba a punto de comenzar. Antes de continuar, por favor. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si esta es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a aún más épicas historias de venganza. Disfruta de la narración. La fiesta de compromiso fue todo lo que había soñado desde que era una niña pequeña. Jugando a disfrazarme en el armario de mi madre. Suaves guirnaldas de luces parpadeaban sobre nuestras cabezas en el jardín del club de campo, proyectando un cálido resplandor sobre los rostros de todos los que amaba. El aire olía a jazmín y champán, y las risas flotaban en la brisa de la tarde como música. Yo estaba al borde de la pista de baile, observando a mi prometido, Ethan, hacer girar a mi sobrina en círculos, mientras su vestido de paje se arremolinaba como una nube rosa. Su risa era rica y genuina, del tipo que hacía sonreír a todos a su alrededor. Este era el hombre del que me había enamorado hacía 3 años. El hombre que me traía café a la cama cada domingo por la mañana y dejaba pequeñas notas en mi bolsa del almuerzo. Parece que estás a punto de llorar, dijo mi hermana Jessica, apareciendo a mi lado con 2 copas de champán. Lágrimas de felicidad, espero. Las más felices, dije, aceptando la copa y tomando un sorbo. Las burbujas me hicieron cosquillas en la nariz y me reí tontamente. Todavía no puedo creer que esto sea real. En 6 meses, seré la señora Ethan Marshall. Señora Ethan Marshall, repitió Jessica, probando las palabras. Suena bien. Muy sofisticado. Muy, tengo mi vida en orden. ¿Acaso no tengo mi vida en orden ahora? Pregunté, arqueando una ceja. Oh, si la tienes. Eres la persona más organizada que conozco. A veces pienso que naciste con un plan de 5 años ya trazado en tu cabeza. No se equivocaba. Siempre había sido una planificadora. Siempre pensando 3 pasos por delante. Es lo que me hacía buena en mi trabajo como directora de marketing, y es lo que me había llevado a Ethan. Nos conocimos en un evento de networking profesional. Ambos vestidos con nuestra mejor ropa de negocios, ambos allí con objetivos claros en mente. Él estaba lanzando su firma de arquitectura, y yo buscaba expandir mi base de clientes. Lo que comenzó como una conversación de negocios con cócteles se convirtió en cenas, luego en citas para tomar café, y después, en perezosas mañanas de domingo que se extendían hasta la tarde. Olivia. La voz de mi madre interrumpió mis pensamientos. Me hacía señas desde donde estaba con un grupo de amigas de su club de lectura. Todas las cuales me habían visto crecer y tenían opiniones sobre todo. Desde mi carrera hasta mi elección de hombres. Ven a contarle a la señora Peterson sobre el lugar que eligieron para la boda. Me disculpé con Jessica y me acerqué, asumiendo fácilmente el papel de la amable futura novia. Este era mi elemento, situaciones sociales donde podía encantar. Conectar y hacer que todos se sintieran especiales. Era lo que me había hecho exitosa en marketing, esta habilidad para leer a las personas y darles lo que querían. La mansión Riverside, dije. Ethan y yo nos enamoramos del lugar en el momento en que lo vimos. Oh, conozco ese lugar, dijo la señora Peterson, con los ojos iluminados. Mi hija lo consideró para su boda. Cuando se propone algo, nada puede detenerla. La conversación continuó, fluyendo desde los detalles de la boda hasta los planes de la luna de miel y los objetivos profesionales. La amiga de la universidad de Ethan que había regresado a la ciudad hacía 6 meses. Era hermosa de esa manera natural que algunas mujeres logran.
Con un cabello largo y oscuro que caía en ondas perfectas, y el tipo de figura que se ve bien con cualquier cosa. Esta noche llevaba un vestido de cóctel negro que abrazaba sus curvas y la hacía parecer sacada de una revista. Ethan la había mencionado un par de veces, siempre de manera casual. Claire está en la ciudad por unas semanas, ayudando a sus padres con la mudanza. Me encontré con Claire en la cafetería hoy. Claire está pensando en iniciar su propio negocio de diseño de interiores. Cosas normales, el tipo de noticias que compartes sobre viejos amigos. Pero algo en la forma en que ella lo miraba ahora hizo que se me revolviera el estómago. Era sutil, una mirada prolongada, una sonrisa que parecía demasiado íntima para una amistad casual. Cuando Ethan se acercó al bar para tomar otra bebida, ella le tocó el brazo de una manera que duró un instante de más. ¿Olivia? La voz de Jessica parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. Parpadeé, dándome cuenta de que me había quedado mirando. Lo siento, solo, ¿conoces a esa mujer que habla con Ethan? La del vestido negro. Jessica siguió mi mirada. Oh, esa es Claire, la amiga de Ethan de la universidad. Parece agradable. ¿Por qué? Por nada, dije rápidamente. Aún no la he conocido. Pero mientras lo decía, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Probablemente no era nada, solo mi imaginación desbocada por el estrés de la boda. Ethan me amaba. Nos casaríamos en 6 meses. Estaba siendo paranoica. Aún así, me encontré observándolos durante el resto de la noche. La forma en que ella se reía de sus chistes. La forma en que él parecía iluminarse cuando ella hablaba. La forma en que se movían el uno cerca del otro con una familiaridad que hablaba de una historia compartida. Cuando Ethan finalmente regresó a mi lado. Sus mejillas estaban sonrojadas por el champán y su corbata ligeramente torcida. Se veía feliz y relajado, más despreocupado de lo que lo había visto en meses. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó. Todo es perfecto. Y lo decía en serio. De pie allí, en sus brazos, rodeada de todos los que amábamos, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Lo que fuera que hubiera imaginado sobre Claire era solo eso, imaginación. Ethan era mío, y en 6 meses, estaríamos casados. Nada podía cambiar eso. O eso pensaba. La primera señal real de que algo andaba mal llegó 3 semanas después. Un miércoles por la noche que comenzó como cualquier otro. Estaba en la cocina de nuestro apartamento compartido. Revolviendo una olla de salsa para pasta y tarareando al ritmo de la lista de jazz que Ethan había creado para mí. La mesa estaba puesta con nuestra vajilla buena. La que habíamos recibido como regalo de bodas anticipado de su tía, e incluso había encendido velas. Era nuestro 3er aniversario del día en que oficializamos nuestra relación, y quería celebrarlo. Ethan se suponía que llegaría a casa a las 7. A las 7:30, ya estaba revisando mi teléfono. A las 8, lo estaba llamando. Hola, has llamado a Ethan Marshall. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Colgué sin dejar un mensaje de voz y volví a intentarlo. El mismo resultado. La pasta se estaba enfriando y las velas se habían consumido hasta convertirse en muñones cuando oí su llave en la cerradura. Eran casi las 9:30. ¿Olivia? Su voz llegó desde la entrada. Ligeramente sin aliento. Siento llegar tarde. Me quedé atrapado en la oficina. Apagué el fuego y fui a su encuentro, con una sonrisa que se sentía forzada. Se estaba aflojando la corbata. Con el pelo ligeramente despeinado, y había algo en su expresión que no podía descifrar. Culpa, tal vez, o simplemente agotamiento. Intenté llamarte, dije, manteniendo un tono de voz ligero. Empezaba a preocuparme. El teléfono se quedó sin batería, dijo rápidamente, sacándolo de su bolsillo y mostrándome la pantalla negra. Lo siento, cariño. Sé que teníamos planes. No pasa nada, dije, aunque en realidad sí pasaba. Hice la cena. Probablemente ya esté fría, pero puedo recalentarla. En realidad, dijo, evitando mi mirada, comí algo de camino a casa.
Mañana tengo una reunión importante con un cliente y necesitaba prepararme. ¿Lo dejamos para otro día? Las palabras me golpearon como una bofetada. Lo dejamos para otro día. En nuestro aniversario. ¿Ethan? Dije lentamente. ¿Sabes qué día es hoy? Se detuvo mientras colgaba su chaqueta, y vi el preciso instante en que lo recordó. Su rostro se puso pálido, luego se sonrojó. Lo siento muchísimo. El proyecto Marshall ha estado consumiendo mi cerebro, y simplemente. ¿Lo olvidaste? Terminé por él. Olvidaste nuestro aniversario. Te lo compensaré, dijo rápidamente. Acercándose y tomando mis manos. Este fin de semana, iremos a ese lugar que te encanta, el que tiene el jardín en la azotea. Pasaremos todo el día allí. Lo miré a los ojos. Buscando al hombre que solía recordar cada fecha importante, que solía sorprenderme con pequeñas celebraciones por cosas como el aniversario de nuestro primer beso o el día que nos mudamos juntos. Este hombre parecía cansado, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿Dónde estabas, de verdad? Pregunté en voz baja. ¿Qué quieres decir? Dije que estaba en la oficina. Pero tu oficina cierra a las 6. ¿Dónde estabas, Ethan? Por un momento, algo brilló en su rostro, algo que parecía pánico. Luego desapareció, reemplazado por esa misma expresión de cansancio. Estaba en la oficina. Tengo llaves, Olivia. Puedo trabajar hasta tarde cuando lo necesito. ¿Solo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. ¿Estabas solo? Apartó sus manos de las mías. Y sentí que la distancia entre nosotros se extendía como un abismo. No me gusta lo que estás insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy haciendo una pregunta directa. Sí, dijo. Con voz cortante. Estaba solo, trabajando en el proyecto que va a determinar si mi firma sobrevive a su primer año. ¿Te parece bien? El sarcasmo en su voz fue como un cuchillo. Ethan nunca me hablaba así. En 3 años juntos, habíamos tenido nuestros desacuerdos, pero nunca había sido cruel. Lo siento, dije, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. Es que... Te extrañé hoy. Tenía muchas ganas de que llegara esta noche. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo sé. Yo también lo siento. Es que estoy bajo mucha presión ahora mismo. Una vez que este proyecto termine, las cosas volverán a la normalidad. Pero mientras recalentaba la pasta y comíamos en relativo silencio, no podía evitar la sensación de que la normalidad ya se había ido. Algo había cambiado entre nosotros. Algo que no podía nombrar pero que podía sentir en el espacio donde antes fluía la conversación fácil. Esa noche, mientras Ethan dormía a mi lado, me quedé mirando el techo e intenté precisar cuándo las cosas habían empezado a cambiar. ¿Cuándo se había vuelto tan distante? ¿Cuándo el trabajo se había vuelto más importante que nosotros? ¿Y por qué no dejaba de pensar en Claire Gastes? La segunda señal llegó una semana después, en forma de un mensaje de texto que no era para mí. Estaba usando el teléfono de Ethan para llamar a mi hermana, el mío estaba cargando en el dormitorio, cuando apareció un mensaje en la pantalla. No puedo esperar a verte esta noche. En el mismo lugar de la última vez. C. Se me heló la sangre. C de Claire. Miré el mensaje, con las manos temblorosas. En el mismo lugar de la última vez. ¿Cuántas veces había habido? El teléfono vibró de nuevo. Y Ethan, sobre lo que hablamos ayer, lo decía en serio, cada palabra. Dejé el teléfono como si quemara. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Tenía que haber una explicación, algo de trabajo, una reunión de grupo, algo inocente. Pero incluso mientras intentaba racionalizarlo, lo sabía. En el fondo de mi ser. En ese lugar donde vive la intuición de una mujer, lo sabía. La puerta del baño se abrió y Ethan salió en una nube de vapor, con una toalla alrededor de la cintura. Se veía bien. Siempre se veía bien con gotas de agua aún pegadas a sus hombros y su cabello oscuro peinado hacia atrás. Hace 7 meses, verlo así me habría hecho olvidar lo que estuviera haciendo.
Ahora, todo lo que podía pensar era en ese mensaje de texto. ¿Jessica devolvió la llamada?, preguntó, alcanzando su teléfono. Se lo entregué, observando su rostro con atención. No, todavía no. Pero recibiste un mensaje. Echó un vistazo a la pantalla, y lo vi. Solo un parpadeo, pero estaba allí. Culp. Miedo. La mirada de un hombre que ha sido descubierto. Cosas de trabajo, dijo rápidamente, borrando los mensajes. Claire me está ayudando con los conceptos de diseño de interiores para el proyecto Marshall. Nos reuniremos esta noche para repasar algunas ideas. ¿Por la noche?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Es un poco tarde para una reunión de trabajo. Ella tiene un trabajo de día, dijo, sin mirarme a los ojos. Las noches son el único momento en que está libre. ¿Dónde se van a reunir? En su casa. Tiene todos sus libros y muestras de diseño allí. En su casa. En el mismo lugar de la última vez. Quizás podría ir contigo, dije, poniéndolo a prueba. Me encantaría ver en qué están trabajando. No, dijo, demasiado rápido. Luego, más suavemente, quiero decir, sería bastante aburrido para ti. Solo un montón de cosas técnicas. Paletas de colores y muestras de tela. Sabes que me gustan esas cosas. Lo sé, Olivia. Su voz tenía un filo ahora. Necesito concentrarme. Este proyecto es importante. ¿Más importante que yo? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como un desafío. Ethan dejó de vestirse y me miró. Me miró de verdad por primera vez en semanas. Por supuesto que no, dijo. Pero ahora mismo. Sí, este proyecto necesita mi atención. Nos casamos en 5 meses. Necesito asegurarme de que mi negocio sea estable antes de eso. 5 meses. Se había equivocado en el plazo. Nos casábamos en 6 meses, no en 5. Era algo pequeño, pero se sentía enorme, como si él ya estuviera mentalmente superando nuestra boda, superándonos a nosotros. Está bien, dije. Porque ¿qué más podía decir? Lo entiendo. Pero no lo entendía. No entendía por qué mi prometido se iba a reunir con otra mujer en su apartamento. No entendía por qué me estaba mintiendo. No entendía por qué el hombre que amaba se estaba convirtiendo en un extraño. Esa noche, después de que Ethan se fuera a su reunión de trabajo, me senté en nuestro apartamento e intenté concentrarme en la planificación de la boda. Tenía una pila de contratos de proveedores que revisar, degustaciones de menú que programar y una creciente lista de confirmaciones de asistencia que seguir. Pero cada vez que intentaba concentrarme, mi mente divagaba hacia Ethan y Claire. Sobre lo que hablamos ayer. Lo decía en serio, cada palabra. ¿De qué habían hablado? ¿Qué palabras había dicho ella en serio? Tomé mi portátil, antes de poder detenerme, abrí Facebook. El perfil de Claire era público, lleno de fotos de sus viajes, su trabajo de diseño, su vida. Era hermosa, exitosa. Libre de una manera en que yo no lo había sido desde que empecé a planificar una boda y un futuro. Me desplacé por sus fotos, buscando ¿qué? ¿Evidencia? ¿Pruebas? ¿Alguna señal de que me equivocaba sobre lo que estaba pasando? En cambio, encontré algo peor. Una foto de hacía 2 semanas, tomada en un restaurante que reconocí. El pie de foto decía: poniéndome al día con viejos amigos durante la cena. En el fondo, apenas visible pero inconfundiblemente allí, estaba Ethan. Se reía de algo fuera de cámara. Su rostro relajado y feliz de una manera que no había visto en meses. Hacía 2 semanas, me dijo que estaba trabajando hasta tarde. Había llegado a casa después de las 10. Afirmando que había comido un sándwich en su escritorio. Miré la foto hasta que me ardieron los ojos, luego cerré el portátil y me fui a la cama. Pero el sueño no llegó. En cambio, me quedé despierta, escuchando el sonido de la llave de Ethan en la cerradura, preguntándome qué otras mentiras me había contado, preguntándome cuánto tiempo llevaba esto sucediendo.
Llegó a casa poco después de la medianoche, metiéndose en la cama en silencio, probablemente pensando que estaba dormida. Olía diferente, no a aserrín y colonia, sino a perfume floral. Caro y definitivamente no era el mío. ¿Cómo estuvo tu reunión? Susurré en la oscuridad. Se tensó a mi lado. Bien. Productiva. Avanzamos mucho. Qué bien, dije. Me alegro. Pero no me alegraba. Estaba desconsolada, enojada y asustada, porque empezaba a darme cuenta de que el hombre que yacía a mi lado no era el hombre del que me había enamorado. O quizás sí lo era. Y yo nunca lo había conocido de verdad. La tercera señal fue la que lo destrozó todo. Sucedió 3 semanas después, un viernes por la noche. Cuando Ethan dijo que saldría con sus amigos de la universidad, una tradición mensual que existía desde antes de que nos conociéramos. Confiaba en esas noches, nunca las había cuestionado. Eran sagradas para él, una forma de mantenerse conectado con su pasado. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Me dije a mí misma que solo iba a pasar por el bar deportivo donde solían reunirse, solo para ver su coche en el estacionamiento y tranquilizar mi mente paranoica. Era patético, lo sabía. Pero no podía evitarlo. Su coche no estaba allí. Me senté en mi propio coche al otro lado de la calle, mirando el espacio de estacionamiento vacío donde debería haber estado su BMW. Sintiendo como mi mundo se inclinaba. Tal vez habían cambiado de lugar. Tal vez decidieron ir a otro sitio. Llamé a Ryan, el socio de Ethan y uno de sus mejores amigos. Hola. Olivia, respondió Ryan al segundo timbre. ¿Qué pasa? Hola, Ryan. Siento molestarte. Solo me preguntaba si sabías dónde terminaron los chicos esta noche. Ethan olvidó decirme en qué bar. Y quería dejarle su cargador de teléfono. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó en el asiento de mi coche. Hubo una pausa larga e incómoda. Olivia, dijo Ryan lentamente. Ethan no está con nosotros esta noche. Dijo que no podía venir. Un asunto familiar contigo, creo que dijo. Asunto familiar conmigo. Estaba sentada sola en un estacionamiento, buscando a mi prometido mentiroso. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó en el asiento de mi coche. Hubo una pausa, larga e incómoda. Olivia, dijo Ryan lentamente. Ethan no está con nosotros esta noche. Dijo que no podía venir. Creo que dijo que tenía un asunto familiar contigo. Un asunto familiar conmigo. Estaba sentada sola en un estacionamiento, buscando a mi prometido mentiroso. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Oh, logré decir. Debo haberme confundido. Gracias, Ryan. ¿Está todo bien? Todo está bien, mentí. Nos vemos luego. Colgué y me quedé allí en la oscuridad, con el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Dónde estaba? Si no estaba con sus amigos y no estaba en el trabajo, ¿entonces dónde? La respuesta me llegó como un puñetazo en el estómago. Conduje hasta el complejo de apartamentos de ella como una mujer poseída, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No tenía un plan. No sabía qué haría si encontraba su coche allí. Solo sabía que tenía que saber. El complejo era uno de esos almacenes reconvertidos de moda en el centro. Todo ladrillo visto y ventanas del suelo al techo. Había pasado por delante 100 veces, pero nunca le había prestado atención. Ahora, cada detalle parecía grabarse en mi memoria. Encontré su coche en el segundo nivel del estacionamiento. Su BMW plateado, el que tenía una pequeña abolladura en el parachoques trasero de cuando choqué contra un poste en el supermercado. Se había reído de eso entonces, dijo que le daba carácter al coche. Ahora, verlo estacionado en el garaje de otra mujer se sentía como una traición en sí misma. Me senté en mi coche, mirándolo fijamente durante lo que parecieron horas pero que probablemente fueron solo minutos. Una parte de mí quería irse, volver a casa y fingir que nunca había visto esto. Volver a planificar nuestra boda y creer en nuestro futuro. Pero no podía. Tenía que saber.
Tomé el ascensor hasta el cuarto piso, sintiendo que las piernas podrían fallarme en cualquier momento. Apartamento 4B. Había buscado su dirección en internet, aunque me había dicho a mí misma que nunca la usaría. El pasillo estaba silencioso, tenuemente iluminado por lámparas modernas que proyectaban largas sombras sobre el suelo de hormigón pulido. Podía oír el sonido de mi propia respiración, fuerte e irregular en el silencio. Levanté la mano para llamar, y luego me detuve. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba lograr? Fue entonces cuando lo oí. Risas. La risa de Ethan, rica, cálida y completamente relajada. El tipo de risa que no le había oído en meses. Luego otra voz, la de Claire, diciendo algo que no pude distinguir, seguida de más risas. Pegué la oreja a la puerta, sintiéndome como una loca pero incapaz de detenerme. Hablaban en voz baja e íntima. Capté fragmentos. No podemos seguir haciendo esto. Y, ella no sospecha. Y, después de la boda. Después de la boda. Mis piernas cedieron, y me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el frío suelo de hormigón. Después de la boda. Estaban planeando continuar esto después de que yo me convirtiera en la esposa de Ethan. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. El tiempo suficiente para que se me durmieran las piernas. El tiempo suficiente para que las voces de adentro se callaran. El tiempo suficiente para que la realidad de mi situación se asimilara por completo. El hombre que amaba. El hombre con el que se suponía que me casaría en 5 meses, me estaba engañando. Me había estado engañando durante semanas, quizás meses, y planeaban seguir haciéndolo incluso después de casarnos. Iba a ser una esposa cuyo marido estaba enamorado de otra persona. La puerta se abrió de repente, y me puse de pie de un salto, con el corazón detenido al encontrarme cara a cara con Claire. Llevaba una bata de seda, el pelo revuelto, los labios hinchados. Se veía hermosa, satisfecha y completamente sorprendida de verme. Olivia, respiró. ¿Qué estás? ¿Está él aquí? Mi voz sonaba extraña, hueca. Miró hacia el interior del apartamento, y oí movimiento. La voz de Ethan llamando, ¿quién es, cariño? ¿Cariño? La llamaba cariño. Comenzó Claire. Y luego se detuvo. Me miró con algo que podría haber sido lástima. Es Olivia. El movimiento dentro cesó. Silencio absoluto. Entonces Ethan apareció detrás de ella, sin camisa. Con el pelo alborotado y el rostro blanco como el papel. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Olivia, dijo, y su voz se quebró al pronunciar mi nombre. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedes? Pregunté, con la voz sorprendentemente firme, considerando que mi mundo entero se estaba desmoronando a mi alrededor. ¿Puedes explicar por qué estás aquí en lugar de con tus amigos? ¿Puedes explicar por qué me has estado mintiendo durante meses? ¿Puedes explicar por qué planeas continuar esto después de nuestra boda? Su rostro se puso aún más blanco. ¿Escuchaste? Escuché suficiente. Nos quedamos allí en el pasillo, los tres como actores en una obra terrible. Claire se apretó la bata. Ethan parecía que iba a vomitar. Y yo me sentía extrañamente tranquila. Como si estuviera viendo que esto le sucedía a otra persona. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Olivia. ¿Cuánto tiempo, Ethan? Se pasó una mano por el pelo, un gesto que una vez encontré entrañable. 2 meses, dijo en voz baja. Simplemente sucedió. 2 meses, repetí las palabras, probándolas. 2 meses de mentiras. 2 meses de él volviendo a casa conmigo después de haber estado con ella. 2 meses de yo planeando nuestra boda mientras él planeaba su traición. Nunca quise que esto sucediera, dijo. Te amo. Olivia. De verdad. Pero Claire y yo, tenemos historia. Estuvimos juntos en la universidad, y cuando ella regresó a la ciudad. Decidiste revivir el pasado, terminé. Mientras seguías comprometido conmigo. No es tan simple. A mí me parece bastante simple. Miré a Claire,
que había permanecido en silencio durante todo este intercambio. ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? Levantó la barbilla, y por un momento vi un destello de desafío. Lo amo, dijo simplemente. Siempre lo he amado. Entonces, ¿por qué no luchaste por él hace 3 años? ¿Por qué esperar hasta que estuviera comprometido con otra persona? Porque tenía miedo, dijo. Era joven y estúpida, y lo dejé ir. Pero cuando volví y lo vi de nuevo, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Así que decidiste convertirlo en mi problema. Nunca quise hacerte daño, dijo, y sonaba realmente sincera. Pero no puedo evitar lo que siento. Me reí, un sonido más amargo que divertido. No puedes evitar lo que sientes, pero sí puedes controlar lo que haces al respecto. Ambos podrían haberlo hecho. Ethan dio un paso adelante, intentando alcanzarme. Olivia, por favor, vayamos a casa y hablemos de esto. Podemos superar esto. Retrocedí, alejándome de su contacto. ¿Superar esto? ¿Quieres superar el hecho de que me has estado engañando durante 2 meses? ¿Que me has estado mintiendo a la cara todos los días? La gente comete errores. Esto no fue un error, Ethan. Un error es olvidarse de comprar leche de camino a casa. Esto fue una elección. Cientos de elecciones. Cada vez que me mentiste, cada vez que viniste con ella en lugar de volver a casa conmigo. Cada vez que me dejaste planificar nuestra boda mientras planeabas tu aventura. Iba a decírtelo, dijo desesperadamente, después de que terminara el proyecto Marshall. Iba a contártelo todo. ¿Decirme qué? ¿Que querías cancelar la boda? ¿O que querías casarte conmigo de todos modos y mantenerla a ella como amante? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Ya veo, dije. Querías ambas cosas. La esposa respetable y la amante apasionada. Qué tradicional de tu parte. No es así. Entonces, ¿cómo es, Ethan? Explícamelo. Hazme entender cómo el hombre que amo pudo hacerme esto. Abrió la boca, luego la cerró. ¿Qué podía decir? No había explicación que hiciera esto aceptable. Ni palabras que pudieran deshacer lo que había hecho. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento mucho, Olivia. Yo también lo siento, dije. Siento haber desperdiciado 3 años de mi vida contigo. Siento haberte creído cuando dijiste que me amabas. Siento haber pensado que eras un buen hombre. Me di la vuelta para irme, y luego me detuve. Ah, y Ethan, la boda se cancela. Obviamente. Llegué a mi coche antes de que llegaran las lágrimas, grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por el futuro que había perdido, por el hombre que creía conocer. Mis lágrimas se secaron y mi respiración se calmó. Para cuando llegué a nuestro complejo de apartamentos, había tomado una decisión. No iba a simplemente cancelar la boda y desaparecer en silencio. No iba a ponérselo fácil. Si Ethan quería estar con Claire tanto, si pensaban que su amor valía la pena destruir todo lo que yo había construido, entonces iban a recibir exactamente lo que se merecían. Pero primero, tenía que planificar algunas cosas. No volví a casa esa noche. No podía enfrentarme a nuestro apartamento, nuestra cama. Nuestra vida juntos. Todavía no. En cambio, conduje hasta la casa de Jessica y me senté en su entrada hasta el amanecer, planeando. Para cuando salió el sol, había tomado mi decisión. No iba a cancelar la boda. Iba a usarla. Jessica me encontró allí a las 7 de la mañana, todavía sentada en mi coche, mirando a la nada. Golpeó mi ventana, su rostro arrugado por la preocupación. Olivia, ¿qué haces aquí? Tienes un aspecto terrible. Bajé la ventanilla. ¿Puedo pasar? Necesito contarte algo. 1 hora después, se lo había contado todo. Cada mentira, cada traición. Cada momento de los últimos 2 meses que de repente cobraba sentido. Jessica escuchó sin interrumpir, su rostro oscureciéndose con cada revelación. Ese bastardo, dijo cuando terminé. Ese absoluto bastardo. ¿Y ella? Dios,
¿Qué clase de mujer persigue a un hombre comprometido? El tipo de mujer que cree que puede salirse con la suya, dije. Mi voz era firme ahora, tranquila. El llanto había terminado. Pero se equivoca. ¿Qué quieres decir? Miré a mi hermana, esta mujer que siempre había sido mi mejor amiga, mi más feroz protectora. No voy a cancelar la boda. ¿Qué? Olivia, no puedes casarte con él después de esto. No voy a casarme con él, dije en voz baja. Pero tampoco voy a cancelar la boda. Jessica me miró como si hubiera perdido la cabeza. No entiendo. Las invitaciones están enviadas. El lugar está reservado. Las flores están ordenadas. Todos los que conocemos planean estar allí. La miré a los ojos. Incluida Claire. ¿Claire va a ir a tu boda? Ethan la puso en la lista de invitados el mes pasado. Dijo que era una vieja amiga que se sentiría herida si no la invitaban. Me reí, pero no había humor en ello. Resulta que se sentirá herida de todas formas. Jessica guardó silencio por un largo momento, estudiando mi rostro. ¿Qué estás planeando, Olivia? Justicia, dije simplemente. Quieren humillarme. Bien. Pero lo van a hacer públicamente, frente a todos los que les importan. Y cuando termine, todos sabrán exactamente quiénes son en realidad. ¿Cómo? Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación de grabación de voz que había descargado. Voy a volver al apartamento. Ethan querrá hablar, explicar, convencerme de que lo perdone. Y voy a dejar que lo haga. Voy a grabar cada palabra. Y luego voy a planear la boda más memorable que esta ciudad haya visto jamás. Ethan me estaba esperando cuando llegué a casa. Sentado en la mesa de nuestra cocina con la cabeza entre las manos. Parecía no haber dormido, su ropa arrugada, su pelo un desastre. Cuando me oyó entrar, levantó la vista con los ojos enrojecidos. Olivia, dijo, levantándose rápidamente. Gracias a Dios. Estaba tan preocupado. Llamé y llamé. Apagué mi teléfono, dije, dejando mi bolso con cuidado. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Y qué decidiste? Lo miré. Lo miré de verdad. A este hombre que había amado durante 3 años. A este hombre con el que había planeado pasar mi vida. Parecía más pequeño de alguna manera. Disminuido por su culpa. Quiero entender, dije, sacando una silla y sentándome frente a él. Ayúdame a entender cómo sucedió esto. El alivio inundó su rostro. Pensó que lo iba a perdonar. Pensó que podíamos superar esto. Comenzó inocentemente, dijo, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Ella vino a mí en busca de consejo para empezar su negocio. Nos vimos para tomar café un par de veces, solo como amigos. Pero luego... ¿Luego qué? Me dijo que nunca me había superado. Que verme de nuevo le hizo darse cuenta de que había cometido un error al dejarme ir. Se pasó las manos por el pelo. Intenté mantenerlo profesional, Olivia, te lo juro. Pero ella era tan... Ella me entendía de una manera que yo no entiendo, terminé. No, no es eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir, Ethan? Guardó silencio por un momento. Eligiendo sus palabras con cuidado. Tú y yo éramos buenos juntos. Tenemos sentido. Tenemos los mismos objetivos, los mismos valores. Estamos construyendo algo sólido. ¿Pero? Pero con Claire, es pasión. Es fuego. Es el tipo de amor que te hace olvidar que todo lo demás existe. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, pero mantuve mi expresión neutral. Entonces, elegiste la pasión sobre el compromiso. No elegí nada, dijo desesperadamente. Estaba dividido. Estoy dividido. Te amo, Olivia. Quiero casarme contigo, pero no puedo dejar de pensar en ella. Entonces, ¿cuál es tu solución? ¿Casarte conmigo y mantenerla como tu amante? No, dijo rápidamente, y luego más bajo. No lo sé. Pensé que tal vez
tal vez después de casarnos. Estos sentimientos se desvanecerían. Tal vez podría sacármela de la cabeza. Continuando acostándote con ella. Sé cómo suena. Suena a que quieres tenerlo todo. Me recliné en mi silla. Cuéntame sobre anoche. Después de que me fui. Se estremeció. Hablamos. Sobre nosotros, sobre ti, sobre lo que pasará ahora. ¿Y qué decidieron? Que necesito elegir. Que no puedo seguir haciéndote esto, ni a ella, ni a mí mismo. ¿Y a quién vas a elegir? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Observé su rostro. Vi la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Una parte de mí, la parte que todavía lo amaba, esperaba que me eligiera a mí. Pero una parte más grande. La parte que ya estaba planeando su destrucción, esperaba que no lo hiciera. A ti, dijo finalmente. Te elijo a ti. Quiero casarme contigo, Olivia. Quiero la vida que planeamos. ¿Y Claire? Terminaré con ella hoy. Le diré que se acabó. Asentí lentamente. De acuerdo. ¿De acuerdo? Parecía atónito. ¿Me perdonas? No dije eso. Dije de acuerdo, como en, de acuerdo. Entiendo tu elección. Pero aún así te casarás conmigo. Lo miré a los ojos. Sí, Ethan. Todavía me casaré contigo. El alivio en su rostro era casi doloroso de ver. Cruzó la mesa y tomó mis manos. Y yo lo dejé. Te compensaré por esto, dijo. Te lo juro, Olivia. Pasaré el resto de mi vida compensándote por esto. Sé que lo harás, dije. Pero lo que él no sabía era que el resto de su vida iba a ser mucho más corto de lo que pensaba. Durante los siguientes 3 meses, me convertí en la prometida perfecta. Me sumergí en la planificación de la boda con renovado entusiasmo, asegurándome de que cada detalle fuera exactamente correcto. Programé pruebas de vestido. Degustaciones de pasteles y arreglos florales. Confirmé las asistencias, finalicé los planos de las mesas y escribí notas de agradecimiento por los regalos. Y a través de todo, observé a Ethan. Él terminó con Claire, tal como había prometido. Lo supe porque lo seguí a su apartamento ese martes, lo vi entrar con aire decidido y salir con aspecto devastado. La vi llorar a través de su ventana, lo vi sentado en su coche durante 20 minutos antes de marcharse. Durante algunas semanas, él también fue el prometido perfecto. Atento, cariñoso. Lo suficientemente culpable como para sobrecompensar su traición. Me traía flores todos los viernes. Me llevaba a cenas caras. Me decía que me amaba al menos 3 veces al día. Pero podía ver las grietas. La forma en que sus ojos se perdían a veces, como si estuviera pensando en otra persona. La forma en que revisaba su teléfono obsesivamente. Y luego lo guardaba rápidamente cuando me sorprendía mirándolo. La forma en que a veces decía el nombre de Claire en sueños. Era miserable. Bien. El verdadero avance llegó 6 semanas antes de la boda, cuando estaba en la tienda de novias para mi prueba final. Estaba de pie en la plataforma con mi vestido. Una impresionante creación de seda y encaje que había costado más que mi coche, cuando oí a 2 mujeres hablar en el probador de al lado. No puedo creer que de verdad vaya a seguir adelante con esto, decía una de ellas. Lo sé. Si mi prometido me engañara con su ex, le cortaría las pelotas, no me casaría con él. Se me heló la sangre. Hablaban de mí. ¿Crees que lo sabe? Preguntó la segunda mujer. Tiene que saberlo. Todo el mundo lo sabe. Mi prima trabaja en el restaurante donde solían reunirse. Dijo que estaban muy acaramelados. Quizás está desesperada. Ya sabes, con miedo de no encontrar a nadie más. O quizás está planeando algo. Ya sabes cómo es Olivia. No hace nada sin un plan. Sonreí en el espejo. Tenían razón en eso. Pero fue la siguiente parte de su conversación la que me dio la pieza final de mi rompecabezas. Oí que Claire va a estar en la boda, dijo la primera mujer. Imposible.
Eso es tener agallas, incluso para ella. Ethan insistió. Dijo que parecería sospechoso si no estuviera allí. Ya que todos saben que son amigos. Además, ella se encarga de las flores para la recepción. Las flores. Claire se encargaba de las flores de mi boda. Salí del probador, y las dos mujeres, conocidas de mi gimnasio, se quedaron en silencio, con el rostro enrojecido. Señoras, dije amablemente, ¿cómo van los vestidos? Murmuraron algo sobre que todo iba bien y se alejaron apresuradamente, pero apenas me di cuenta. Mi mente corría, las piezas encajaban. Claire estaría en mi boda. Estaría allí temprano. Arreglando las flores, viéndome casar con el hombre que amaba, el hombre que me había elegido a mí sobre ella. O eso pensaba ella. Esa noche, hice una llamada telefónica. Investigaciones Marshall, respondió una voz ronca. Necesito contratar a un investigador privado, dije. Necesito pruebas de una infidelidad. ¿Cuándo tuvo lugar? Hace 3 meses. Pero creo que podría estar empezando de nuevo. Porque había estado observando a Ethan y había visto las señales. Las noches tardías que se estaban volviendo más frecuentes. Las llamadas telefónicas que tomaba en la otra habitación, la forma en que había empezado a hacer ejercicio de nuevo, a comprar ropa nueva. A preocuparse por su apariencia de una manera que no lo había hecho desde los primeros días de nuestra relación. Se estaba preparando para engañarme de nuevo. Quizás ya lo estaba haciendo. Puedo tener a alguien en ello para mañana, dijo el investigador. ¿Cuál es su presupuesto? Lo que sea necesario, dije. Necesito todo, fotos, vídeos, grabaciones. Necesito pruebas suficientes para destruirlo. Señora, me gusta su estilo. A mí también. Las pruebas llegaron 2 semanas después en un sobremanila que contenía el fin de la reputación de Ethan Marshall. Fotos de él y Claire en un hotel del centro. Vídeos de ellos besándose en su coche. Grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde hablaban de su futuro juntos, de cómo solo tenían que superar la boda. De cómo serían libres para estar juntos una vez que yo estuviera casada y sin sospechar nada. Nunca habían parado. Ethan me había mentido sobre terminarlo. Al igual que me había mentido sobre todo lo demás. Planeaban continuar su aventura después de nuestra boda, convertirme en la esposa ignorante mientras ellos vivían su gran romance en secreto. Pero la grabación final fue la que selló su destino. Casi me siento mal por ella, se oía la voz de Claire a través de los altavoces. Es tan confiada, tan ingenua. ¿Realmente cree que la elegiste a ella? La elegí a ella, respondió Ethan. Por ahora. Es estable, confiable. Será una buena esposa, una buena madre. Pero tú eres mi alma gemela, Claire. Eres el amor de mi vida. Entonces, ¿por qué esperamos? ¿Por qué no cancelas la boda? Porque la necesito. Sus conexiones, el dinero de su familia, su reputación. Casarme con Olivia me asegurará la vida. Pero eso no significa que tenga que serle fiel. ¿Y crees que nunca se enterará? No es exactamente del tipo sospechoso. Además, estará tan ocupada jugando a la casita y planeando bebés, que no notará si me ausento algunas noches a la semana. Eres terrible, dijo Claire, pero se estaba riendo. Soy práctico. Puedo tener ambas cosas. La esposa perfecta y la amante perfecta. ¿Por qué tendría que elegir? Apagué la grabación y me senté en mi coche, temblando de rabia. Pensaban que era ingenua. Pensaban que era estúpida. Pensaban que podían usarme, humillarme, y que nunca me daría cuenta. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Tomé mi teléfono y llamé a la organizadora de bodas. Hola, Margaret. Soy Olivia. Necesito hacer algunos cambios en la ceremonia. Específicamente, quiero añadir algo a mis votos. La mañana de mi boda amaneció clara y brillante, el tipo de día de primavera perfecto que parecía diseñado para nuevos comienzos. Me paré junto a la ventana de mi dormitorio, viendo salir el sol sobre la ciudad, y sentí una extraña sensación de paz. Hoy, todo terminaría, y todo comenzaría.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Ethan. No puedo esperar a casarme contigo hoy. Te amo tanto. Respondí, yo también te amo. Nos vemos en el altar. No era del todo mentira. Lo amaba, o al menos amaba al hombre que pensé que era. Pero ese hombre nunca había existido. Hoy. Lo enterraría para siempre. Jessica llegó a las 9 con café y pasteles, su rostro brillante de emoción que se atenuó cuando vio mi expresión. ¿Realmente vas a seguir con esto?, dijo. No era una pregunta. ¿Realmente voy a seguir con esto? ¿Estás segura? No es demasiado tarde para cambiar de opinión. Podríamos simplemente irnos. Ir a París o algo así. Empezar de nuevo. Le sonreí, a esta hermana que me seguiría a cualquier parte, incluso a la locura. Te lo agradezco, pero necesito hacer esto por mí. Ella asintió, comprensiva. Jessica siempre me había entendido mejor que nadie. La mañana pasó en un torbellino de peinado y maquillaje, fotografías y brindis con champán. Mi madre lloró cuando me vio con mi vestido. Mi padre me dijo que estaba preciosa. Mis damas de honor se preocuparon por cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. Si tan solo supieran. A las 2, llegamos a la mansión Riverside. El lugar era todo lo que había soñado, extensos céspedes verdes, robles centenarios, un jardín de rosas en plena floración. Sillas blancas estaban dispuestas en filas perfectas frente a un altar decorado con cascadas de flores. Las flores de Claire. La vi tan pronto como llegamos. Dirigiendo a los floristas con eficiencia profesional. Llevaba un vestido color crema que era solo un tono demasiado cercano al blanco. Su cabello estaba recogido en un elegante moño. Se veía hermosa. Segura, como una mujer que sabía que estaba a punto de conseguir todo lo que quería. No tenía idea de lo que se avecinaba. Olivia. Margaret, la organizadora de bodas. Corrió hacia mí con su portapapeles y su auricular. Estás absolutamente deslumbrante. Todo está listo. Los invitados están llegando, los músicos están preparados y las flores son preciosas. Claire realmente se ha superado. Estoy segura de que sí, dije. ¿El sistema de sonido funciona correctamente? Quiero asegurarme de que todos puedan oír la ceremonia. Nítido y claro. Lo probamos esta mañana. Perfecto. Me dirigí a la suite nupcial, una encantadora habitación con vistas al jardín, donde esperaría hasta que fuera el momento de caminar por el pasillo. A través de la ventana, podía ver a los invitados llegar, tomar sus asientos, charlar y reír bajo el sol de la tarde. Los padres de Ethan estaban allí, luciendo orgullosos y felices. Mis amigos de la universidad, mis colegas del trabajo, parientes lejanos que habían viajado desde otros estados, todos los que nos importaban, todos cuya opinión le importaba a Ethan. Todos los que serían testigos de su destrucción. A las 3:30, llamaron a la puerta. Adelante, dije. Era el padrino de Ethan, Ryan, muy guapo con su smoking. Hola, Olivia. Ethan quería que te diera esto. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un par de pendientes de diamantes, delicados y hermosos. Dijo que te dijera que pertenecían a su abuela. Quería que tuvieras algo antiguo. Me los puse, sintiendo su peso contra mi cuello. Dile que gracias, y dile que yo también tengo una sorpresa para él. Ryan sonrió. Está nervioso como el demonio. ¿Sabes? Dando vueltas como un animal enjaulado. Nunca lo había visto así. Nervios de boda, dije. Perfectamente normal. Pero sabía que no eran nervios de boda. Era culpa. El peso de sus mentiras. Su traición, sus planes para nuestro futuro. Debería estar nervioso. A las 4, comenzó la música, el procesional interpretado por un cuarteto de cuerda que yo había seleccionado personalmente. Observé desde la ventana cómo mis damas de honor caminaban por el pasillo, hermosas con sus vestidos de color rosa pálido. Jessica fue la última. Volviéndose para sonreírme a través de la ventana antes de tomar su lugar en el altar. Entonces, llegó el momento.
Mi padre apareció en la puerta, con lágrimas en los ojos. ¿Lista, cariño? Nunca he estado más lista para nada en mi vida. Caminamos a través de la mansión y salimos al jardín, donde 200 invitados se pusieron de pie. La música se intensificó. Y comencé mi caminata por el pasillo, con el brazo entrelazado con el de mi padre, mis ojos fijos en el altar. Ethan estaba allí, con su smoking negro, luciendo devastadoramente guapo. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una alegría genuina, y por un momento, mi resolución vaciló. Este era el hombre del que me había enamorado. Este era el rostro que había soñado ver el día de nuestra boda. Pero entonces vi a Claire sentada en la tercera fila, tal como había predicho, con ese vestido crema y observando a Ethan con un anhelo desnudo, y mi resolución se endureció como el acero. La ceremonia comenzó con las palabras tradicionales pronunciadas por el pastor David, que conocía a mi familia desde hacía años. Intercambiamos anillos. Las manos de Ethan temblaban ligeramente mientras deslizaba la alianza en mi dedo. Encendimos la vela de la unidad, simbolizando la unión de nuestras vidas. Y luego llegaron los votos. Su voz era fuerte y clara mientras hablaba de amor y compromiso, del futuro que construiríamos juntos, de cómo yo era su mejor amiga y su alma gemela. Mentiras. Todo mentiras. Cuando terminó, no había un ojo seco en la casa. Incluso yo sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, llorando por el matrimonio que podría haber sido. Olivia, dijo el pastor David. Tus votos. Metí la mano en el bolsillo oculto de mi vestido y saqué mi propio papel doblado. Pero también saqué algo más, la pequeña grabadora que había colocado allí esa mañana. Antes de compartir mis votos, dije, mi voz resonando claramente a través del sistema de sonido, quiero que todos escuchen algo. Algo que les ayudará a entender las promesas que estoy a punto de hacer. El rostro de Ethan se puso blanco. Olivia, ¿qué estás? SHH, dije suavemente. ¿Realmente cree que la elegiste a ella? Un jadeo recorrió a la multitud. Ethan se abalanzó hacia el dispositivo, pero yo retrocedí, manteniéndolo fuera de su alcance. La voz de Ethan vino después. La elegí a ella. Por ahora. Es estable, confiable. Será una buena esposa, una buena madre. Pero tú eres mi alma gemela, Claire. Eres el amor de mi vida. El silencio en el jardín era ensordecedor. 200 personas estaban sentadas, congeladas, escuchando a mi prometido confesar su amor por otra mujer. Encontré a Claire entre la multitud. Estaba pálida como la muerte. El dinero de su familia, su reputación. Casarme con Olivia me asegurará la vida. Pero eso no significa que tenga que serle fiel. La madre de Ethan soltó un grito ahogado. El rostro de su padre era un trueno. Mis propios padres parecían a punto de enfermar. ¿Y crees que nunca se enterará? No es exactamente del tipo sospechoso. Además, estará tan ocupada jugando a la casita y planeando bebés, que no notará si me ausento algunas noches a la semana. Apagué la grabación y miré a Ethan, que estaba allí de pie como un hombre enfrentando su propia ejecución. Eso fue grabado hace 3 días, dije, mi voz llegando a cada rincón del jardín. Hace 3 días. Mi prometido y su amante estaban planeando su futuro juntos. Un futuro que implicaba usarme como una tapadera conveniente mientras continuaban su aventura. Olivia, por favor, comenzó Ethan. No he terminado, dije bruscamente. Querías escuchar mis votos. Aquí están. Desdoblé mi papel y comencé a leer, con la voz firme y clara. Ethan Marshall. Hace 3 años. Pensé que había encontrado a mi alma gemela. Pensé que había encontrado a un hombre de honor, integridad y amor. Me equivoqué. La multitud estaba en absoluto silencio, pendiente de cada palabra. Me has mentido, me has traicionado, y planeaste humillarme por el resto de nuestro matrimonio. Pensaste que era lo suficientemente ingenua como para no descubrir nunca tu aventura con Claire. Pensaste que estaba lo suficientemente desesperada como para casarme contigo de todos modos. Pensaste que era lo suficientemente débil como para aceptar una vida como tu esposa ignorante mientras tú vivías tu vida real con ella.
Miré directamente a Claire, que ahora lloraba. La pasión, el romance, el amor real, mientras que yo me quedaba con las migajas, el título de esposa, sin la sustancia del matrimonio. Me volví hacia Ethan, que parecía que podría colapsar. Así que aquí están mis votos para ti, Ethan. Voto que todos los que te importan ahora saben exactamente quién eres. Voto que tu reputación en esta ciudad está destruida. Voto que tu negocio sufrirá cuando se corra la voz sobre cómo tratas a las mujeres en tu vida. Y voto que nunca, jamás, volverás a engañar a otra mujer como me engañaste a mí. Me quité el anillo de compromiso y lo arrojé a sus pies. Y voto que nunca, jamás, me casaré contigo. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces, el padre de Ethan se puso de pie. Eres una desgracia, le dijo a su hijo, con la voz temblando de rabia. Una desgracia para el nombre de nuestra familia. Uno por uno. La gente comenzó a levantarse e irse. Los socios de Ethan, sus amigos, su familia, todos se alejaban de él con disgusto. Mi propia familia y amigos me rodearon, ofreciéndome apoyo y consuelo. La recepción sigue en pie, anuncié. La comida está pagada, la banda está aquí, y ni de broma dejaré que su traición arruine una fiesta perfectamente buena. Quien quiera celebrar mi libertad está invitado a quedarse. Y con eso, volví a caminar por el pasillo, con la cabeza en alto, mis damas de honor siguiéndome el paso. Detrás de mí, podía oír a Ethan llamándome por mi nombre. Suplicándome que me detuviera, que escuchara, que perdonara. Pero no miré hacia atrás. Había terminado de mirar hacia atrás. Estaba de pie en mi nuevo apartamento, mirando el horizonte de la ciudad a través de ventanas del suelo al techo. El espacio era moderno, minimalista, nada que ver con el hogar acogedor que Ethan y yo habíamos compartido. Era mío. Resulta que tenías razón. Ethan comenzó a engañarla a ella también. Con su secretaria esta vez. Negué con la cabeza. Algunas personas nunca aprenden. Sonreí. Pensando en la cita para tomar café que tenía planeada para mañana con un hombre amable y honesto que conocí en una librería. Alguien que no conocía mi historia, que me veía solo como Olivia. No como la mujer que había destruido a su prometido infiel en el altar. Quizás, dije, pero esta vez seré más inteligente. Esta vez confiaré, pero verificaré. Jessica levantó su copa de champán. Esta vista desde mi nueva vida. Era honesta. Era real. Y era mía. Había aprendido algo importante ese día en el altar. Algo que se quedaría conmigo para siempre. No era una mujer que pudiera ser usada, traicionada o descartada. No era ingenua, ni desesperada, ni débil. Era una mujer que se defendía. Y había ganado. La grabadora ahora estaba en mi joyero. Un pequeño recordatorio plateado del día en que me elegí a mí misma por encima de la mentira de un amor que nunca fue real. A veces, la sostenía y recordaba el peso de ese momento. El poder de la verdad dicha frente a todos los que importaban. Ethan había querido tenerlo todo. En cambio, lo había perdido todo, su reputación, su negocio. El respeto de su familia y a las dos mujeres que decía amar. En cuanto a mí, había ganado algo mucho más valioso que un marido infiel. Me había recuperado a mí misma. Y eso valía más que cualquier anillo de bodas, cualquier promesa, cualquier futuro construido sobre mentiras. Era libre. Estaba completa. Estaba exactamente donde debía estar. La mujer que había caminado por ese pasillo hacía 6 meses se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más sabia e infinitamente más peligrosa para aquellos que intentaran engañarla. Levanté mi copa hacia mi reflejo en la ventana, hacia la mujer en la que me había convertido, hacia la vida que había elegido. Por no volver a ser la tonta de nadie, susurré. Y bajo la luz dorada del sol poniente, sonreí.